Póngase sobre sus pies. En el libro de Isaías, capítulo 9. Una vez se aprende mucho de los hijos. Es tan tenso. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 1. Yo quiero cerrar, por así decirlo, hoy con la serie Caminando con Cristo. Pero le prometo a los que quieran que en el canal de YouTube que tengo, a partir de enero le voy a dar seguimiento a esta serie. Si usted quiere continuar aprendiendo, escuchando lo que es la serie Caminando con Cristo, vaya, a partir de enero yo me comprometo de darle por lo menos una vez a la semana un capítulo de esta serie. Estamos en el número 6 hoy. Pero para la congregación, pues hoy vamos a culminar con esta serie, cerrando con broche de oro, pero en enero continuamos a través del canal de YouTube con la serie Caminando con Cristo. Es que YouTube tiene tantas cosas como hacer un bizcocho, cómo hacer todo de elote, tamales, chuchito. Ahí invertimos el tiempo. Pero cuando se trata de escudriñar la palabra, alabanza al que vive y reina. Leemos la palabra bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin, diga conmigo, al fin llenará de la gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán, de Galilea. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los gentiles? Por si no lo sabía, nosotros somos los gentiles. Al fin llenará de esa gloria al camino del mar de aquel lado donde usted y yo estábamos esperando al Mesías. Siéntese, por favor. Dice el verso 2: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Está hablando de un pueblo llamado los gentiles, donde vivían en tiniebla y en oscuridad, donde no tenían esperanza. Pero el verso 2 me llama la atención. El pueblo que andaba en tiniebla vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Y multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Nosotros hoy nos estamos alegrando como los campesinos se alegraban cuando llegaba el tiempo de la cosecha. ¿Y por qué yo empecé acá si estoy hablando de la serie Caminando con Cristo? Esto es un cumplimiento de una profecía mesaica. El Mesías estaba anunciando un avenimiento. Y hoy quiero hablarle del cuartel general de Jesús. Estamos hablando caminando con Cristo, pero hoy quiero enfocarme en una fortaleza, un cuartel general que Jesús tenía. ¿Sabía usted que Jesús tenía
un lugar donde comenzó a entrenar a aquellos hombres que llamó. ¿Saben qué ciudad era? Eso me gusta. ¿En qué ciudad tenía Jesucristo el cuartel general? Esa es la tarea hasta que yo llegue ahí para usted. Jesucristo era la luz que le iba a resplandecer a los gentiles. El profeta Isaías está profetizando el avenimiento del Mesías. Está hablando de aquel hombre que un día iba a llegar y cuando llegara la luz le iba a resplandecer al pueblo gentile que eran nosotros. Pero ahora yo quiero, para que usted y yo podamos entender lo que estoy hablando de una profecía del Mesías que se le daría cumplimiento en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 12. Esto que se profetizó miles de años, ahora, caminando con Cristo, aquí está el cumplimiento de esa profecía del profeta Isaías. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y ¿de dónde? Y de Neftalí. ¿Qué fue lo que dijo el profeta que leímos en Isaías? Al pueblo que estaba morando en oscuridad y en tiniebla de muerte, una gran luz le resplandeció a la ciudad de Zabulón y de Neftalí. Ahora Jesús escucha que Juan el Bautista está preso y no se va a la ciudad de donde él es, de Nazaret. Él se va a la ciudad de Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, donde está la ciudad de dos tribus, de Zabulón y de Neftalí. Pero ahora comienza a alumbrar la luz de Cristo a los gentiles. Ahora comienza a alumbrar la luz de Cristo. Estaba en tiniebla. Dice el verso 14, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, de Galilea, de los gentiles. Y el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Y está hablando de Jesucristo. Y mire qué dice el verso 17. Desde entonces comenzó Jesucristo a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos nosotros estábamos en una ciudad como Zabulón o Neftalí, una ciudad en oscuridad y en tiniebla. Pero de repente llegó Jesucristo y una gran luz alumbró mi vida. Y los que estábamos en tiniebla ahora estamos en la luz. Aquí comienza el ministerio de Jesús. Aquí comienza Jesucristo a predicar después que sale del desierto. ¿Se acuerda que en el domingo pasado estuvimos hablando de la tentación en el desierto? Cuando sale y es llevado por el Espíritu del desierto, ahora es traído en el poder del Espíritu. Y aquí empieza el ministerio de Jesús. Aquí comienza Jesús, el ministerio profético, mesiánico, el cumplimiento de la promesa que se había profetizado en Isaías. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que este cumplimiento viene con unas añadiduras. Dígale al que está a su lado: prepárate, tú eres parte de la añadidura. Porque no solamente Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, sino a los que lo recibieron le dio potestad de ser llamado hijo suyo. Y Él comenzó a predicar, no en Belén, no en Jerusalén. Él comenzó a predicar en una ciudad que estaba alrededor del mar de Galilea, donde había un rechazo, donde había muchos gentiles, donde había mucho pecado. Y Jesús comenzó su ministerio a predicarle a aquellos que eran rechazados. Dios llama primeramente a lo más vil y menospreciado.
¿Y por qué? Porque eso es lo que tiene la mayor necesidad. Jesús dijo, el que está enfermo es que tiene necesidad de médico, el que está sano no. Y ellos estaban en oscuridad de muerte. Ellos estaban anhelando que llegara la promesa, la profecía, porque recuérdense que lo único que se leía en la sinagoga era el rollo, el libro. Y el de Isaías era el rollo más famoso en toda la sinagoga. Porque cada vez que Jesús entraba a una sinagoga, dice, y cogió el rollo y leyó lo que dijo el profeta Isaías. Yo creo que de todos los rollos, el rollo que más se leía en toda la sinagoga era el rollo del profeta Isaías. Porque en todos los evangelios podemos ver el cumplimiento de lo que decía Isaías. En el verso 9 del capítulo, déjeme le busco acá. En ese mismo capítulo 9, estuvimos leyendo creo que la semana pasada, acerca de que un niño no ha nacido. En el verso creo que 28 del capítulo 9 de Isaías. Espérese, confirmo. Que ahí es donde voy a llevar santo, alábale si puede. Tengo ese apunte por ahí en algún lado, desapareció de mi agenda. Pero estuve hablando de él en la semana pasada, que en ese mismo capítulo, el versículo 6, el verso 6 del capítulo 9 de Isaías que estuvimos leyendo. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí es donde quiero enfocarme. Una profecía más cumplida por el profeta Isaías cuando Jesús nace. Pero ahora yo quiero hablarle acerca de la paz. ¿Qué significa la palabra shalom para usted? Vamos a tener que coger un curso de hebreo ahora. ¿Qué significa la palabra shalom? La palabra shalom significa paz, pero tiene otro significado que me llamó la atención. Significa plenitud, esencia. Y cuando Jesús llegó a la ciudad de Netalí, a la ciudad de Zabulón, en Capernaum, llegó la paz de Dios, llegó el shalom de Dios, la plenitud, la manifestación del cumplimiento profético. Muchos de nosotros no llegó la paz de Dios a nuestras vidas. ¿Y sabía usted que la Biblia dice, mi paz os doy, mi paz os dejo? Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo que Él está diciendo, yo le estoy dando mi plenitud, mi manifestación. Pero Jesús formó una escuadra, formó un ejército en la ciudad de Capernaum. Capernaum era una ciudad, imaginaos ustedes, Rhode Island. Dentro de todos los Estados Unidos, Rhode Island es el estado más pequeño. Yo he ido a otros estados y me pregunta, ¿de dónde tú eres? Y cuando le digo Rhode Island, se arrancan la cabeza, Rhode Island, y se ponen a pensar como que yo le dije algo que está fuera de los Estados Unidos. Y cuando lo veo pensativo le digo, está al lado de Boston, Massachusetts. Oh, yeah. Porque Boston es conocido, pero Rhode Island nadie lo conoce. Es el estado más pequeño. Así mismo estaba Capernaum. Zabulón y Neftalí era algo que era olvidado por los gentiles, por los judíos. Ahí vivían gentiles, vivían personas, era una ciudad marítima, donde venían muchos barcos, muchos botes, donde se hacían mucho comercio, donde se cobraba impuestos. Y aquí el Señor le plació formar su cárcel o su estrategia para trabajar con sus discípulos, su canal que Dios usó para llamar a sus discípulos,
fue aquí. Aquí empieza el ministerio de hacer discípulos. En las gangas, en los proyectos, en la calle, es que Dios nos manda a llamar a los discípulos. ¿Alguien me escuchó? Jesús no fue donde estaban los intelectuales, donde estaban aquellas personas, los rabinos, eruditos, donde estaban los maestros de la ley. Él se fue a una ciudad imaginada de Dios donde nadie pensaba y allí formó un escuadrón de hombres, una fortaleza. ¿Y sabía usted que Jesús vivió en Capernaum? Marcos, en el capítulo 2, no habla de eso. Jesús vivió en la ciudad de Neftalí. Vamos a buscarlo porque a mí me gusta hablar y usted pueda confirmar lo que estamos hablando. Marcos capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. Entró, ¿qué fue? Se fue a dar una vueltecita, pero volvió de nuevo donde tenía su cuartel general, su fortaleza, y volvió otra vez después de algunos días, y se oyó que él estaba ¿dónde? Significa que ahí vivía. Él estaba en casa, en una ciudad donde todo el mundo la rechazó. Jesús hizo su casa, pero Jesús dijo en una ocasión: las aves tienen nido, la zorra tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y usted dirá, pero eso es contradictorio. No, después que Jesús salió de esa área donde escogió el equipo de hombres que iba a trabajar con él, ya Jesús no tuvo un sitio fijo. Él anduvo volando, predicando, donde le abrieran la puerta, donde lo rechazaba se iba. ¿Sabía usted que a Jesús lo rechazaron en ciudades? La ciudad del Gadareno. En Samaria no quisieron rentarle una habitación antes de la Pascua cuando iban al templo. Y Juan y Jacobo dijo: ¿quiere que ore para que le mande fuego y lo mate a todos? Cuidado con los Jacobo y los Juan. Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque lo que queremos es que lo amen, no que lo destruyan. Si alguien no te abre la puerta como tú le esperas, no ore para que le vaya mal. Órale para que Dios lo bendiga. ¿Estamos aquí? Jesús llevó la luz a este pueblo. Y me llama la atención que en este cuartel Jesús comienza a llamar sus hombres. Dile al que está a tu lado: necesita gente que se alineen a la visión. Jesús llamó a sus discípulos. Y cuando Jesús llamó a sus discípulos, todos los discípulos que Jesús comienza a llamar, Él comienza en este versículo 17 en adelante del capítulo 4 de Mateo, que Jesús comenzó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo de arrepentirnos y de comenzar a entender que la luz que estaba supuesta a resplandecer acaba de llegar. Y por eso Él dice: arrepentidos y convertidos de vuestros pecados. Pero inicia en el verso 18 y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pecadores. Nunca el ministerio que Dios pone en tu mano va a crecer si no ponen la persona correcta a tu lado. Se lo explico. Usted, bueno, va a usar el hermano Josué, que tiene un taller. El hermano Josué tiene empleados con él. Pero imagínese Josué teniendo 3 empleados en su taller, 5, 10 empleados, pero que todo trabaje a los puestos que él está brindando al cliente. Él está dando un servicio de excelencia. Él está dando a su negocio lo mejor, pero los que trabajan con él está haciendo todo lo contrario. ¿Qué usted cree que va a pasar al final?
O Josué lo despide o trata de alinearlo a la visión como dueño. ¿Sabe qué hizo Jesús? Llamó a los pecadores y le dijo, ya no serán pecadores de hombre. Ahora yo lo voy a hacer pecadores de... No serán pecadores de especie, ahora serán pecadores de hombre. Y comenzó a instruirlo a lo que es el reino de Dios. Nosotros hasta que no aprendamos a cambiar el vocabulario del mundo al vocabulario del reino, hasta que no cambiemos la mente del mundo a la mente del reino, hasta que no caminemos como camina la realeza. Ustedes me han visto saludando a algunos, los jóvenes siempre me ven. Y muchos me preguntan, pastor, ¿por qué le hace eso? Es que en la realeza usted no ve, ¡hey! ¿Cómo está? No. Hay protocolo en la realeza. El igual en el reino de Dios hay protocolo como nosotros debemos de hablar, de caminar, de expresar, de amar. El reino de Dios tiene sus propias reglas y sus propias normas. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso Jesús le dijo, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mire a quién llamó. Al problemático fue el primero que llamó. Verso 18 del capítulo 4, póngamelo en pantalla para que usted lo vea usted mismo. El primero que llamó de los discípulos fue el problemático, al que andaba con la espada siempre lista para mochar la oreja. Se lo voy a decir aunque usted no lo quiere escuchar. Ya es tiempo de que deje la espada. Pastor, yo no uso la espada. Yo sé que algunos no me miraron, pero gloria a Dios. Los que están a través de la transmisión los bendigo. La espada más fuerte que tenemos es la lengua. Con ella podemos dar vida y con ella podemos matar. La lengua puede encender un fuego e incluso inflamar la rueda de la creación. Usted puede con su lengua darle vida al hermano y levantarlo y decirle, yo sé que está pasando por un momento difícil. Yo sé que caíste, yo sé que pecaste, pero Dios te va a levantar. Ten fe, ten ánimo. Vamos a orar juntos, vamos a caminar juntos porque el Señor lo puede hacer. Usted le está dando vida con su lengua. No le voy a dar el otro ejemplo, usted lo está esperando que yo lo voy a dar, yo no lo voy a decir. No, por favor, no sea así. No me metan en problemas. Con su lengua usted le puede decir al hermano, ay, esos dominicanos se creen. Ese morenito, ¿qué es lo que él piensa? Y así suavecito. ¿Qué es lo que se cree el pastor? Hijo de Dios. Siervo del Dios Altísimo. Por su misericordia y por su amor. Usted puede matarle hasta la confianza a un hermano de otro hermano con un comentario, sin ser verdadero. Si yo digo que voy a usar el hermano Manuel, ¿me permite usarlo, Manuel? Sí, porque hay que pedir permiso cuando son ejemplos así extremos. Si Manuel es un ladrón, eso es un ejemplo, señores, por eso le pedí permiso. Y yo me enteré del robo de Manuel. Pero el profe tiene una perspectiva diferente de Manuel. Lo ve como un hombre de Dios, como un ministro del Señor. Pero aquí hay un triángulo. Yo sé lo que hizo Manuel, el profe no lo sabe. Yo tengo la capacidad de poder dañar la mente del profe para que deje de mirar a Manuel como lo está mirando ahora, con un simple comentario. También tengo la capacidad de acercarme a Manuel y orar con Manuel y decirle, Manuel, lo que está haciendo está mal. Cambia tu manera de vivir. Jesús lo que hizo que llamó hombre del vulgo, hombre pescador, hombre que quizás no tenían aquellas cualidades para ser discípulo de Jesús.
Pero no fueron los hombres que de la noche a la mañana ya estaban predicando en un altar. Le tomó 3 años al Señor para discipular sus discípulos. Y muchas de las prédicas, ellos le preguntaban, ¿qué significa esto? Porque no lo entendían. Y escuchamos lo que tuvimos en el estudio el jueves pasado. Uno de los versículos que me tocó a mí era que no sabían lo que decía el Señor, pero tenían temor de preguntarle al maestro. ¿Qué significa? Muchas veces el Señor te llama y te llama para enseñarte, para que aprenda, para que entienda que Él va a quitar todas cosas que están en ti y que están en mí para ser un verdadero discípulo de ti. Cuando Él le dijo a Pedro, ven, sígueme, Pedro no dejó la mala maña. Pedro no dejó las malas costumbres. Pedro tenía el carácter de un hombre agresivo, de un hombre que en cualquier momento se le encendía la mecha. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Jacobo y Juan no tenían misericordia. Pero lo llamó a ser su discípulo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que los discípulos necesitamos caminar a la visión del reino. Y llegará un tiempo donde usted dejará de ser discípulo y será un líder. Pero debemos de alinearnos a la visión del reino. Pedro tuvo que pasar su proceso para entender que dentro de él todavía habían cosas del mundo. Muchas veces Dios nos mete en un proceso para que podamos entender que nosotros todavía amamos el mundo. Bueno, quizá nada más el pastor. No, que a veces yo me creo que soy de otro planeta. Muchas veces están las debilidades en nosotros, pero no queremos admitirla. Muchas veces Jesús nos llama y nos dice, yo quiero que tú seas mi discípulo. Pero para ser mi discípulo tienes que escuchar mi palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Y eso me llama la atención, que Jesús llamó a Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban las redes, que eran pecadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pecadores de hombre. Y mire lo que hace un verdadero discípulo. En el verso 20 del capítulo 4 de Mateo. Ellos entonces dejaron al instante. Óigame, hay cosas que hay que dejarla instantáneamente. Yo soy de los que creo que Dios trabaja en un proceso diferente con cada persona. Pero hay cosas que debemos de dejarla nosotros ahí mismo. Una decisión rotunda de nosotros dejarla en ese instante. Hay cosas que se llevará un proceso para Dios cambiar en nosotros, moldearle en nosotros. Pero hay otras que no, que usted tiene que dejarla y yo tengo que dejarla. Dice que al instante dejaron las redes. Lo dejaron todo y le siguieron. Pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Que si todavía la pornografía te tiene atado, es tiempo de que la deje al instante. ¿Se escuchó? Y usted dirá, pero ya somos cristianos. Que somos cristianos no significa que todavía en nuestra vida hagan luchas y batallas. Que vengamos a la iglesia no significa que nuestra mente no llegue en dardos de fuego que tengamos que nosotros que atar y reprenderle en el nombre de Jesús. No estamos hablando con seres, con querubines, ni serafines, ni angelicales. Estamos hablando con gentes humanas que tenemos debilidades y que tenemos que pelear con ellas día a día. Jesús comenzó en aquella ciudad donde Él hizo una fortaleza a llamar hombres imperfectos para irlo perfeccionando a través del ministerio. ¿Cómo usted va a llegar a ser un verdadero líder en la iglesia Cairo? Le hago la pregunta, respóndesela usted mismo. Ahora yo le voy a decir cómo usted puede, formando parte de la visión. ¿Cuál es la visión de Cairo? Bueno, si usted es fundador de la iglesia, si usted tiene 20 años en Cairo y todavía no sabe cuál es la visión,
venga el jueves que se lo voy a explicar en un minuto. La visión es simple. Como un solo cuerpo, como un solo pueblo, alcanzar al perdido y predicar conforme a su palabra. No lo que yo quiera, no lo que yo crea, no lo que me gusta escuchar, es lo que dice su palabra. Esa debe ser la visión de predicar el reino de Cristo, porque se ha acercado a nosotros. Pero a mí me dice la palabra aquí en el verso 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y también lo llamó. Me llama la atención que Jesús va llamando personas que no saben nada que lo que es el reino de Dios. Jesús tenía que llamar a los escribas y fariseos. Él tenía que llamar a los levitas, a los sacerdotes, porque ellos conocían la Torá, ellos conocían las leyes mosaicas, ellos practicaban la religión. Pero él se fue a una ciudad donde estaban los gentiles, para que se cumpliera la profecía del profeta Isaías, que aquella ciudad que estaba en la tiniebla les resplandeció la luz, y que se gozaron como se gozan los campesinos en el tiempo de las cosechas, y que se alegraron como se alegran cuando están repartiendo el botín. Ahora, ¿usted se está alegrando cuando Jesús vino a su corazón? ¿O vivimos una vida más amargada que la que vivíamos antes? Es que hay preguntas que a veces no queremos responder. Yo estoy analizando mi vida estos últimos meses y he llegado a entender que yo estoy más viejo, más cacarrabia que antes. No me miren así con cara extraña. Ninguno. ¿Cuál de ustedes se está poniendo más joven? En el espíritu, tal vez. Dicen los americanos, you're not getting any younger. Que nos estamos poniendo. Pero lo bueno de nosotros es que nosotros debemos de analizar nuestra vida, dónde debemos de mejorar. Porque no podemos ser discípulos de Jesús por 3 años y no estar listos para ir a predicar a los 3 años. El discipulado más grande, la maestría más grande la sacaron los discípulos y le tomó 3 años para ir a echar fuera demonios, para predicar el evangelio de Cristo. Hoy nosotros tenemos 5 años sentados en la iglesia y todavía no sabemos dónde queda Marcos 3:16. Mira, algunos saben. Tú ves, ahí es donde está la pregunta clave. Los que están llegando al discipulado saben de qué estoy hablando. No es Marcos, es Juan. Pero eso solamente lo entienden los discípulos que estaban alrededor de Jesús. Cuando Jesús se manifestó en el monte de la transfiguración, no se le manifestó a todos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en la iglesia van a haber personas que van a tener una gloria mayor porque Dios le ha placido manifestarse. Hay personas que van a tener un conocimiento más amplio porque a Él le plació. No fue a todos los discípulos que lo llevó al monte. Habían 3 con Él. ¿Hace Jesús acepción de personas? No lo hace. Pero conforme a su entrega, a su capacidad, Él le da conforme a la medida de la fe para que usted use los dones. Si usted cree nada más que puede orar por una gente con dolor de cabeza, pues el Señor le va a dar la autoridad para que reprenda ese dolor de cabeza y sane el Señor a esa persona a través de usted. Pero si su fe aumenta, que usted cree que Dios puede hacer más que un dolor de cabeza, el Señor dice, yo lo hago porque yo soy Dios. Si tan solo creyere. Y todos estos discípulos fueron llamados, pero fueron 3 años. Podemos decir que bíblicamente a una persona le toma de 0 a ser un discípulo 3 años, si se mantiene en la palabra del Señor. Pero yo veo iglesia que le dan 3 años a la gente, pero de disciplina. Y Jesús le dio 3 años de discipulado para mandarlo, enviarlo a predicar la palabra. Lo que pasa es que tenemos un mal concepto. Pensamos que nosotros somos cristianos para venirnos a sentar a escuchar al pastor. Jesús no llamó discípulos para que lo escucharan a Él hablar. Jesús llamó discípulos para
capacitarlo para que fueran aquellos que van a llevar la palabra de salvación, las buenas nuevas. En Cairo lo único que queremos es capacitar personas para cuando usted salga de aquí en su escuela le predique a los demás. Usted sabía que Cairo no es nada más para reunirnos todo domingo y usted se vaya en su mente, en su conciencia. Ya fui a la iglesia, estoy bien con Dios. Dios nos llamó a personas para que estén bien con Él, con venir a su casa los domingos. Esto es un estilo de vida. ¿Se me fueron? Esto es un estilo de vida. Y los discípulos vivieron lo que era la agonía con Jesús. Los discípulos vivieron la gloria. Y ya cerrando, viendo que Jesús llamó a sus 12 discípulos. Uno lo iba a negar, el otro lo iba a vender, los otros lo iban a dejar solo. Pero Jesús nunca lo rechazó. No rechace a su hermano, que ese puede ser su discípulo. Es el que puede orar por usted. Es el que podrá un día levantarlo cuando usted carga. Espero en el Señor que no cargamos ninguno. Pero qué bueno cuando hay una mano amiga que te puede levantar. Jesús en un momento estaba afligido y le dijo: quiero que oren por mí. Y se fue a orar en el monte Getsemaní. Dice la Biblia que cuando oraba, su sudor era como gotas de sangre. Y gemía y clamaba en delante de la presencia. Le dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Llegará un momento donde queremos tirar la toalla. Y le queremos decir al Señor: pasa de mí esta copa. Pero cuando entendemos que es la voluntad de Dios la que permanece, no nuestra voluntad, entonces le decimos: que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En el capítulo 5 del mismo libro de Mateo, quiero leer unos versos para culminar. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, cuando vieron a él, todos sus discípulos comenzaron a entender qué es lo que era el llamamiento del advenimiento de Cristo. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. La parte clave: mintiendo. Pueden decir todo lo que digan de usted, siempre y cuando estén mintiendo, usted es bienaventurado. Gozad y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús lo único que vino a enseñarle, que el que seguía el reino que se había acercado iba a tener recompensa de la bienaventuranza, que iban a haber pobres en espíritu, que iban a haber pacificadores, que iban a haber personas que tenían hambre y sed de justicia. ¿Y cuántas personas no están clamando para que se haga justicia por cosas que han sido injustas en la vida de nosotros? Usted es bienaventurado. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Y quiero que usted tome un minuto antes de irnos
Y pregúntese, ¿estoy siendo discípulo de Jesús? ¿Estoy yo siendo discipulado por el Maestro, por su palabra? Porque la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de su palabra. Y la palabra es Dios. Y su palabra es lo que nos va a discipular. Su palabra es lo que nos va a confrontar. Su palabra es lo que nos va a alinear al propósito y a la visión del reino. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no cambiaremos nuestra manera de vivir. Si pensamos como gente de reino, viviremos como gente de reino. Si pensamos como personas común y corriente, viviremos como personas común y corriente. ¿En qué etapa estás tú y estoy yo del discipulado de Jesús? ¿Estamos listos para ver la transfiguración de Jesús? ¿Estamos nosotros preparados para que Jesús nos muestre su gloria? ¿Estamos nosotros listos para que descienda Elías y Moisés en el monte de la transfiguración? ¿Será usted de esos hombres que Dios le va a placer mostrarle su gloria? De los 12 discípulos, 3 de ellos fueron elegidos, seleccionados para que vieran a Jesús, no como hombre, sino como Dios, con su gloria manifestada en ese lugar. Y Pedro dijo, bueno no sería que hiciéramos 3 ramadas, 3 ranchetas, una para Moisés, una para Elías y otra para el Señor. Porque en aquel lugar estaba la gloria misma del Señor. Pero hay que estar preparado para poder ver la gloria de Dios. Hay que estar listo para que Él se manifieste a nosotros. Yo no sé si tú vives en Neftalí o en Zabulón, pero es tiempo de que usted y yo nos mudemos a Capernaum, donde está Jesús. En Capernaum el Maestro nos está esperando para estrenarnos. En Capernaum es que está la fortaleza del cuarto general de Jesús para estrenar y capacitar a sus hijos. Es tiempo de habitar en Capernaum para que el Maestro nos llame y nos capacite conforme a su voluntad. Señor, en esta hora te damos gracias, porque a pesar de todo, yo sé que tú tienes misericordia de nosotros. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, que ahí donde nosotros estamos, Señor, en esa ciudad que habita en tiniebla y oscuridad de muerte, que tu luz nos alumbre. Que una gran luz, la luz del Espíritu Santo, nos alumbre, para que podamos portar esa luz y podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que podamos nosotros, Señor, ser llamados tus discípulos. Que podamos, Señor, predicarle y decirle: el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo de entender, Señor, que tú nos has capacitado y nos estás capacitando para que salgamos a buscar al perdido, para predicarle y decirle que Cristo viene pronto por su iglesia. Señor, en esta hora te doy gracias por cada hermano. Te doy gracias por los que están conectados. Por aquellos que no pudieron venir, tú conoces los motivos y las razones. Permite que podamos, Señor, activar los ministerios y los dones. Que podamos despejar el camino, Señor, los obstáculos que nos están impidiendo seguir tus pasos, tu pisada. Jesús, perdónanos. Si te hemos negado como Pedro, perdónanos. Si te hemos negado con nuestra actitud, perdónanos. Si te hemos vendido como Judas, perdónanos. Si te hemos dejado como los demás discípulos, perdónanos, Dios. Hoy queremos que nos enseñe a ser bienaventurado,
a tener hambre y sed de ti, oh Dios. Gracias por esta mañana. Gracias por cada hermano, Señor, cada familia representada. Oro en el nombre de Jesús para que bendiga los ministerios, los dones que están en cada uno de tus hijos, Señor. Aviva el fuego, el don en cada uno de nosotros. Toma el control de cada familia. Bendice cada empresa, cada negocio de esta casa. Y los que tienen planes de emprender uno, Señor, ábrele puerta, dale estrategia, sabiduría. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel a tu palabra. Que durante la semana podamos, Señor, predicar tu evangelio. Que podamos modelar el liderazgo en todo momento. Que podamos, Señor, gritar a la voz de cuello que tú vives, que tú sanas y que tú vienes pronto por tu iglesia. Señor, lo vamos a despedir de este lugar, pero jamás de tu presencia. Llévanos en ala de tu espíritu. Guárdanos y danos la fuerza para mantenernos firmes hasta que tú llegues o vayamos a tu presencia. Nos vamos bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice: dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios.